Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a colocar este perchero que he comprado por internet. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? Vamos allá. Pues vamos a hacer el unboxing del perchero. Lo primero que encontramos es este sobre azul que nos trae, a ver si quiere salir, que nos trae dos tacos y dos tornillos para poderlo colocar. Lo dejamos por aquí. Y ya no viene más nada. El perchero tiene 5 ganchos que podemos abrir o cerrar, según como a nosotros nos guste o lo que necesitemos para colgar nuestra ropa. Podemos cerrarlo otra vez. Los ganchos son de metal y la base es de madera. Si te fijas bien, es madera. Por detrás vemos los agujeros para colgar nuestro perchero. ¿Qué vamos a necesitar para colgar nuestro perchero? Un taladro, una broca del 6, un destornillador de tipo Phillips o de cruz, un nivel para que se nos quede bien rectito, dos tornillos que ya nos trajo el perchero y los dos tacos que nos trajo el perchero. Y por último, nuestro perchero. Nos hará falta también 1 metro. Si te gusta el perchero, te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedas comprarlo. Vamos a proceder a colocarlo. Primero necesitamos nuestro nivel y un lápiz. ¿En qué zona de la casa va mejor un perchero? Pues detrás de la puerta, ya que si la tenemos abierta va a quedar oculto. Y también cuando vamos a salir a la calle tenemos a mano nuestras chaquetas para abrigarnos. Vamos a colocar el perchero a la altura de los ojos aproximadamente. Desde el suelo hasta arriba es 1,70, 1,70 m. Cogemos el perchero, lo colocamos aquí. Más o menos está a la altura de mis ojos. Ponemos el nivel encima. Bajamos el nivel, ya que el nivel va a ser del perchero. Vemos que está a nivel. Ponemos el nivel a la mitad del perchero y trazamos una raya en la pared. Si te fijas, está a nivel porque la burbujita está entre las dos líneas. Si estuviera más a la izquierda o más a la derecha, tendremos que darle toquecitos hasta que quede en el centro. Ya trazado la línea, retiramos el perchero y el nivel. Vemos que ha quedado nuestra rayita. Por la parte trasera vemos que tenemos las dos aberturas para los tornillos. Pues vamos a medir la distancia que tenemos entre una y otra. De una a otra tenemos 30 centímetros. Pues ahora vamos a la raya que hicimos antes a marcar los 30 centímetros entre una y otra. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. La raya que hemos hecho a nivel, vamos a mirar dónde quedan los 30 centímetros. Marcamos el principio de la raya, haríamos el primer hoyo. Y en el número 30 le dejamos 1 centímetro más de separación por si acaso. Haremos el otro hoyo. Aquí tenemos, aquí va el primer agujero y aquí va el segundo. Si la raya se nos queda corta, cogemos de nuevo el nivel, lo colocamos bien, lo ponemos a nivel
y ampliamos la raya un poco más. Y aquí es donde iría el otro agujero. Cogemos el taladro, le ponemos la broca. La broca es del número 6 para que el taco encaje perfectamente. Situamos donde está la marca y vamos a hacer el primer agujero. Primer agujero hecho. Y ahora vamos a hacer el segundo agujero. Nos ponemos en la marca. Listo. Ya tenemos los dos agujeros hechos. Ponemos el primer taco. Y ponemos el segundo taco. Puede suceder el caso, como ahora, que no nos entren los tacos. Pues cogemos un martillo y le damos suavemente hasta que entren. Cogemos el primer tornillo y lo atornillamos. No lo apretamos hasta adentro para que pueda entrar la ranura del perchero. Y ahora ponemos el segundo tornillo. Vale. Ahora cogemos nuestro perchero y la parte que es más ancha va hacia abajo para que entre el tornillo hacia arriba y no se nos caiga. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Y ya está colocado nuestro perchero. Tenemos 5 ganchitos para colgar nuestra ropa. El perchero mide de largo 50,8 centímetros. Desde aquí hasta aquí 50,8 centímetros. Y cada gancho puede soportar hasta 2,3 kilos de peso. Así que tenemos 5 ganchos. El perchero soportará unos 11 kilos aproximadamente en total. Podemos abrir todos los ganchos, cerrarlos todos y abrir solo el que necesitamos. Si no necesitamos ninguno, pues lo cerramos. Pues eso es todo, chicos, hasta pronto.